Hola a todos, qué bueno poder tenerlos otro día más en estas clases que son bastante importantes, donde estamos hablando sobre temas que son fundamentales para los que somos creyentes en nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, como cada reunión, cada estudio bíblico que podemos tener, vamos a hablar sobre un tema que es bastante importante, como es la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Estamos siguiendo una secuencia de enseñanzas sobre la importancia que nosotros podemos tener en diferentes áreas, como nosotros podemos resistir a Satanás, cómo podemos ser libres, experimentar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, cómo nosotros debemos darle prioridad a las obras del Espíritu, no a las obras de la carne, este estudio que es para creyentes. Así que el día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante interesante, que es relacionado con la autoridad que Jesús tenía. No vamos a tocarla al 100%, sino que más bien vamos a dar una pincelada para que, perdón, en la siguiente clase podamos ya terminar esta información sobre el poder de Jesús. Recuerden que pueden ir a la página www.estasasalvo.com en el área de enseñanzas. Allí vas a encontrar en primera parte las enseñanzas. Esta enseñanza la vas a encontrar posiblemente y un link donde tú vas a poder descargar el material ya para poder imprimirlo, para poder tenerlo registrado en tus documentos y poder tenerlo allí y hablarlo y tenerlo para poder enseñarlo las veces que tú necesites. Bien, entonces, nos fuimos con la enseñanza del día de hoy. Acá tengo, como pueden ver, mi tablet con los apuntes. En el antiguo pacto las personas sufrían de ataques de los demonios, pero no hay registro de que alguien pudo haberles hecho frente. Esto solo se ve desde que Jesús sale en escena. Y esto lo hemos visto, tú lo puedes comprobar, puedes leer la palabra, puedes leer la Biblia, puedes leer el Antiguo Testamento y no hay un registro de alguien que le haya hecho frente a Satanás. No hay un registro de que alguien haya liberado a alguien o echado fuera un demonio, sino que simplemente teníamos con el caso, en el suceso de David, que cuando era atormentado, me olvidé el nombre, Saúl, ¿puede ser? Sí, Saúl. Cuando era atormentado, perdón, por este espíritu, David comenzaba a tocar un instrumento que era de cuerda y esto le traía paz, pero más no era libre. No es que a él haya sido completamente libre o haya hecho ningún tipo de exorcismo o algo así, sino que simplemente el tormento que él recibía por este espíritu se apaciguaba. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entra en escena, entra automáticamente echando fuera demonios. Mire, Marcos capítulo 1, versículo 21 dice, y entraron en Capernaum los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Vemos que a quien le hacían frente era a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue la actitud que tenía Jesús? Jesús tenía la actitud triunfante, la actitud victoriosa en relación a un espíritu, a una opresión demoníaca, y vemos que tenía él esa autoridad. Entonces cuando él se presentaba delante de los escribas, delante de las personas estudiosas, delante de las personas que a lo mejor de él debió haber aprendido de ellos, él se presentó con una actitud victoriosa, como alguien que tiene autoridad. Y esa es la actitud que tú el día de hoy debes de imitar, porque esa autoridad yace dentro de ti por medio del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu a atormentarte, cuando veas, te encuentres con algún endemoniado, tu actitud no debe ser de arrancar, de huir. No, tu actitud debe ser automáticamente de autoridad, porque tú la delegación que tú tienes no la tiene cualquiera. La delegación que tú tienes de parte de nuestro Señor Jesucristo no la tiene el mundo, la tienes tú.
Por lo tanto, todo lo que tenga nombre se sujeta bajo la voluntad o bajo el nombre de Jesucristo. Y nosotros, a los creyentes, Jesús nos dio esa autoridad en su nombre y nos envió por el mundo a predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. Aleluya. Entonces, desde que Jesús apareció siempre mantuvo una actitud de victoria, actitud que tú debes de imitar. Jesús no hizo batalla con Satanás, simplemente se mantuvo firme y venció a Satanás solo con la palabra. Y aquí hay muchas cosas que podemos sacar, pero básicamente no sé si a lo mejor tú vienes de una iglesia con un trasfondo tal vez de guerra espiritual y esas cosas. Tienes que entender de que no hay guerra, sino que hay una lucha. Son dos conceptos totalmente diferentes. En una guerra nadie sabe quién va a ganar. Pero en una lucha es cuando yo estoy defendiendo a alguien que me está atacando, pero en mi territorio. Yo tengo la documentación legal de que este territorio es mío. Si alguien viene y me ataca, eso no sería una guerra, eso sería una lucha. Porque la guerra es para conquistar, más la lucha es para sacar al opositor del lugar que a mí me corresponde, que por derecho legal yo lo tengo. Entonces, el concepto de guerra espiritual está totalmente descontextualizado de los versículos bíblicos, sacado de un contexto ya de Antiguo Testamento, porque Israel sí guerreaba, Israel sí tenía lucha, porque Israel tenía que ir por el desierto conquistando. Pero yo no tengo que ir el día de hoy conquistando cosas por medio de la guerra espiritual. Existe la oración, claro, existe la oración, pero bajo su contexto. Yo no voy a ir a donde un demonio o donde Satanás y voy a ponerme a guerrear con él, y que mira Satanás, y hacer ayuno y oración y grito y gemidos. Eso no es bíblico, eso no es parte de las enseñanzas que nos dejaron los apóstoles. Si hay una de las cosas que tú puedes decir, pero mira, el Eugenio cómo se viste siendo ministro de la iglesia, o tal vez puedes decir una y mil cosas de la forma como nosotros vivimos nuestra fe. Pero hay algo que tenemos que tener en claro, y te lo voy a dejar en claro desde ya. Nosotros, y la intención nuestra, es llevar la fe apostólica de la manera que los apóstoles la llevaban, pero en un tiempo como el día de hoy. Los apóstoles hacían guerra espiritual para tomarse ciudades, no. Los apóstoles hacían guerra espiritual para que alguien dejara algún vicio, no. Los apóstoles hacían guerra espiritual para que alguien se sanara y tenían semanas de ayuno para que esa persona sanara, no. Los apóstoles hacían semanas de ayuno y de consagración para tener más autoridad para vencer al enemigo, no. Los apóstoles gemían y lloraban y tocaban en chofar mientras cantaban y adoraban para que los demonios salieran, no. Entonces, tenemos que tener una fe fundamentada en los principios bíblicos. Comunión, palabra, familia. Son conceptos que para nosotros son bastante importantes como creyentes. Y la guerra espiritual, ¿sabes qué? Yo vengo de ahí. Yo sí practiqué guerra espiritual. Yo sí apliqué varios conceptos de guerra espiritual. Y la verdad que simplemente fue, para mí, desde mi experiencia, una pérdida de tiempo. No fue mucho tiempo. Fue un tiempo bastante breve, para decir la verdad. Pero nunca me llamó la atención tampoco la Biblia de la guerra espiritual. De hecho, hay hasta una Biblia de la guerra espiritual. Sí, reconozco que fui a un par de cerros acá, sobre todo en la localidad donde me encuentro, con banderas y todo eso. Sí, hice vigilias donde reclamábamos la salvación o un avivamiento para esta ciudad. Y yo creo que Dios en su gracia y en su amor respondió a mi oración, regresándome nuevamente después de casi 10 años estando fuera de esta ciudad para traer nuevamente para traer realmente un avivamiento, no por méritos propios, sino que por mérito de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que sí, Dios responde. A pesar de eso, Dios respondió mi oración utilizándome a mí mismo y obviamente a mi esposa también para comenzar un avivamiento acá en esta hermosa ciudad. Pero no hay conceptos tales como la guerra espiritual. Jesús no tuvo una guerra con Satanás, simplemente se mantuvo firme y venció a Satanás con la palabra. Cuando fue al desierto fue tentado y Jesús simplemente respondía con la palabra. Miren, en Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, Jesucristo vino a morir por nosotros, aplicó el concepto de la muerte, murió para que cuando él resucitase pudiese vencer a quién, al Señor de la muerte. Aquel que el día de hoy nos está atormentando y trayendo muerte, enfermedades, destrucción. Y por medio del poder de su resurrección, el día de hoy nosotros nos podemos levantar, activarnos en lo que Él tiene para cada uno de nosotros, porque tenemos el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Esa autoridad que Jesús tenía, la palabra dice que como él era, así somos nosotros hoy aquí en la tierra. Que somos cuerpo de su cuerpo, sangre de su sangre, miembro de sus miembros. Y el día de hoy podemos hacer todo lo que Jesucristo hizo y aún mayores. Por eso que nos atrevemos a hacer reuniones de sanación. Por eso que nos atrevemos a hacer cosas que a lo mejor a otros creyentes les cuesta creer. Pero la palabra es la misma. Yo puedo disfrutar una parte de la herencia y otros no pueden disfrutarla porque simplemente la desconocen. Por eso es que tanto la insistencia de parte de nosotros como ministros del Evangelio, pasa tiempo en la palabra. Tú me podrás decir, Eugenio, no tengo tiempo. Sí, sí tienes tiempo. Pero darle prioridad. Dale prioridad. Le estás dando a lo mejor prioridad a la novela, prioridad a TikTok, prioridad a Facebook, prioridad a YouTube, prioridad a Netflix. Pero dale prioridad, comienza a darle prioridad a la palabra, a pasar tiempo con la palabra, meditando la palabra, orando en el Espíritu, trayendo revelación que Dios te ha dado para que puedas aplicarla el día de hoy y tomando lo necesario a tiempo para que cuando venga el día malo tengas los recursos necesarios y puedas echar mano a lo que tú tienes, a la herencia que tú tienes por medio de Jesucristo. Ahora te podré decir así o más claro. Hebreos capítulo 2, versículo 14, está hablando de la muerte espiritual. Hay tres tipos de muerte. La muerte espiritual es una de las tres, y esta muerte espiritual usualmente va relacionada con las personas que no conocen a Cristo o que no quieren recibir o abrir su corazón a Jesús. Entonces, Hebreos 2.14 está hablando de la muerte espiritual. Está diciendo que Jesús destruyó la autoridad de Satanás, quien tenía poder sobre la muerte espiritual o la separación eterna de Dios. Aquellos que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador nunca tienen que temer al Señor de la muerte. Porque el Señor de la muerte, el Señor que era del Hades, el día de hoy está bajo tus pies por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo lo venció. No porque yo tenga que vencerlo. No porque yo tenga que expulsarlo de algunas áreas de mi vida. Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. Para que en su obra completa, o sea que ya no hay nada más que se le pueda añadir, puedas tú el día de hoy disfrutar de todas las bondades celestiales por medio de Jesucristo. Y vengas a experimentar la autoridad que tú tienes y el poder que tú tienes en Él, en Cristo. Por lo tanto, no puedes permitir que Satanás, el diablo, te zarandee. Y ahí está el diablo, a lo mejor arriba de ti, bailando como si fuera brasilero y estuviera bailando zumba. Perdón, samba. Es lo mismo, pero... Y ahí lo tienes. Y tú dices, es que el Señor da las peores batallas a sus mejores guerreros. Mentira. Dios no le da batallas a nadie. Dios ya venció por medio de Jesucristo. Y Él te ha dado la libertad y la autoridad para que comiences a caminar en lo que Él tiene para ti. Nada menos. No solo somos participantes, sino que somos partícipes de la victoria de Cristo Jesús. ¿Cómo sería para Eugenio Escobar la diferencia entre participantes y partícipes? Bueno, cuando a mí me dicen, Eugenio, ¿puedes participar de esta reunión? Sí, yo miro, escucho, observo. Pero cuando me dicen, sé partícipe de una reunión, quiere decir que yo puedo meter la cuchara, puedo hacer y deshacer.
Lo mismo ocurre, siguiendo este mismo ejemplo, lo mismo ocurre cuando dice que no solo somos participantes, sino que somos partícipes de la victoria de Cristo Jesús sobre Satanás. ¿Por qué? Porque el día de hoy tú tienes la autoridad para poder hacerle frente. No solamente la autoridad, sino que también el poder. La autoridad me da el derecho legal. El poder se refiere a la acción. Tengo el derecho legal y tengo la acción para poder hacerle frente a Satanás. Eso significa que somos partícipes del poder de resurrección de Dios. Y ahora Dios nos está pidiendo que compartamos con Él para darle al mundo el mensaje de la victoria de Jesús, para que aquellos que están esclavizados a Satanás puedan ser libertados de su cautiverio. Hay muchas personas que todavía creen que Satanás está gobernando el infierno, que Satanás tiene a cargo la administración del infierno. Pero sabes que Jesús hasta eso quitó. Pero Eugenio, o sea, son años de teología. ¿Dónde sale en la Biblia lo que me acabas de decir? ¿Sí? Vamos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18. Nos deja en claro que que Jesucristo le quitó la administración del Hades o del infierno a Satanás. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Pero qué muerte te está refiriendo? Jesucristo. ¿A la muerte física? Claramente que no, porque nosotros todos vamos a morir una muerte física. Bueno, sí que Cristo no viene antes. Se está refiriendo a la muerte espiritual, la separación de Dios con el hombre. Esa muerte Jesús la agarró. Y dice, y el Hades, que es el infierno, esas llaves de esa muerte y del infierno Jesús las tiene hoy. Por eso es que lo único que te puede meter hoy día al infierno es no creer en Jesucristo, no creer en su evangelio, no creer en su obra completa. Lo único. Lo único. La salvación fue entregada para todo el mundo, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Para quién es la salvación? Para todo el mundo. Jesús proveyó la salvación para todo el mundo. El Cordero de Dios fue provisto para todo el mundo. ¿Qué tengo que hacer? Creer en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Es suficiente creer en Dios? No, no es suficiente creer en Dios. ¿Por qué? Porque hasta los demonios creen y tiemblan. Es más, los demonios tiemblan, a lo mejor ni siquiera tiemblas. Pero es importante que le podamos abrir el corazón a Jesucristo y decirle, Jesús, te invito a mi corazón, gracias porque me diste la salvación y gracias porque mi nombre, y esto lo podemos ver en otro video, pero creo que por ahí en alguno de los videos está en el canal de YouTube. Gracias Jesús porque mi nombre no será borrado del libro de la vida. Es muy diferente a que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. No, tu nombre ya fue escrito en el libro de la vida. La palabra siempre habla de que el nombre sea borrado, no que el nombre sea escrito. Entonces, si tú no reconoces a Jesús en tu corazón, claramente se va a eliminar ese nombre, que ya está registrado. Bien, pero como este es un estudio para creyentes, a lo mejor lo necesitabas escuchar, ahí te lo expliqué. Entonces, cuando Jesús conquistó a Satanás en su muerte, sepultura y resurrección, despojó a Satanás de toda su autoridad sobre la muerte espiritual. Jesús ahora tiene las llaves del infierno y de la muerte espiritual. En otras palabras, todos los que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador son redimidos del dominio de Satanás, que tenía el poder de la muerte espiritual. Los creyentes son redimidos de la muerte espiritual y no están separados de Dios cuando mueren. Estarán para siempre con Dios. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los despojó. Para mí, no sé si estará en algún diccionario, pero cuando yo escucho la palabra despojar, me asocio mucho con el romper una tela, con el como hacer un trapo. Y yo veo a que Jesús
Eso hizo con Satanás, lo despojó, lo desterró, lo hizo inservible para que tú el día de hoy puedas tener la victoria sobre Cristo Jesús, sobre Satanás, por medio de Cristo Jesús. Bien, así que esa es la autoridad que nosotros tenemos como hijos de Dios, esa es la autoridad que fue heredada por medio de Jesucristo. Así que te invito a que comiences a ocuparla, no la tengas ahí vacía, no se te va a vencer, pero es importante que la comiences a utilizar ahora que se requiere con mayor prontitud. Y no deje que Satanás te vaya creando una bola como una bola de nieve de problemas. Comienza hoy a experimentar lo que Dios tiene para ti. Eres grandemente bendecido.